¿Qué harías si tu propio hijo te negara un lugar en la mesa de Navidad después de años de sacrificar todo por él? Esta es la historia de Juan Morales, un panadero mexicano que enfrentó la ingratitud de su familia con una decisión que lo cambió todo. Sigue leyendo para descubrir cómo un hombre común se convirtió en un símbolo de justicia y dignidad. Juan Morales tenía 63 años y sus manos endurecidas por décadas de amasar harina en una pequeña panadería en el corazón de Guadalajara contaban la historia de una vida dedicada al trabajo y a la familia. Cada mañana, antes de que el sol despuntara sobre las calles empedradas del barrio Juan, encendía el horno de su panadería La Esperanza y llenaba el aire con el aroma dulce de conchas recién horneadas y el vapor cálido de tamales envueltos con cuidado en hojas de maíz. Para él, cada pieza de pan era más que un producto. Era un acto de amor, una ofrenda para los vecinos que llegaban con sonrisas y monedas sueltas y un recordatorio de los días en que su esposa Sofía aún estaba a su lado riendo mientras probaba el primer pan de muerto de la temporada. Pero ese amor, esa dedicación había sido más grande para su hijo Luis. Juan había dado todo por él, su tiempo, sus ahorros, incluso sus sueños de un retiro tranquilo. Cada peso que ganaba en la panadería parecía desvanecerse en las necesidades de Luis y su esposa Ana, una mujer cuya sonrisa encantadora ocultaba un corazón que medía el valor de las personas en billetes. Juan no se quejaba. En México la familia lo es todo, y él creía que un padre debía sacrificarse por su hijo sin importar el costo. Había pagado el enganche de su casa, una elegante residencia en un fraccionamiento exclusivo de Zapopan, y durante 5 años cada mes transfería 2,500 pesos para cubrir la hipoteca. Había comprado cortinas de seda cuando Ana se quejó de la privacidad, un piso de madera que costó una segunda hipoteca y una lámpara de araña que agotó su tarjeta de crédito. Todo para que Luis tuviera la vida que Juan nunca pudo darle a Sofía antes de que el cáncer se la llevara hacía 8 años. Pero una fría tarde de diciembre, mientras el aire olía a ponche navideño y las calles se llenaban de villancicos, todo cambió. Juan estaba sentado en el sillón de cuero de la sala de Luis, rodeado por el lujo que él había financiado. El árbol de Navidad, un monstruo de 3 metros cubierto de luces y adornos importados, dominaba la habitación. Las velas de cítricos, las favoritas de Ana, llenaban el aire con un aroma que intentaba disfrazar la tensión. Juan sonrió tratando de revivir un recuerdo cálido. Este año podría preparar mis tamales especiales. ¿Sabes? Los que tu madre decía que eran mejores que los de su abuela, dijo con la voz cargada de nostalgia. Luis, sentado a su lado, se movió incómodo. Su anillo de bodas reflejaba las luces del árbol, pero sus hombros se encorvaron como si esperara un golpe. «Papá, lo siento mucho», dijo con la mirada fija en la mesa de roble que Juan había ayudado a comprar cuando Ana decidió que los muebles viejos no eran suficientemente elegantes. «No eres bienvenido en nuestra casa para Navidad este año». Las palabras cayeron como un rayo en una noche clara. Juan parpadeó, seguro de haber escuchado mal. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué no soy bienvenido?». Luis evitó sus ojos como si el peso de la verdad fuera demasiado para él. «Los padres de Ana vendrán y prefieren que no estés aquí. Tienen sus tradiciones, su manera de hacer las cosas». Su voz se apagaba como si él mismo se estuviera encogiendo. Juan sintió un frío que no venía del aire de diciembre. Su manera repitió lentamente como si quisiera entender cada sílaba. «¿Y cuál es esa manera?». Luis, su hijo, se estremeció. «Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Desde el arco de la cocina, Juan vio el nuevo mezclador profesional de Ana, un capricho de 3,000 pesos que ella insistió en necesitar para su breve obsesión por la repostería navideña. Probablemente lo había usado 2 veces desde octubre. «Entonces, ¿dónde pasaré la Navidad?», preguntó con la voz más suave de lo que pretendía. Luis se encogió de hombros como si la pregunta no tuviera importancia. «No sé, tal vez con tía Carmen. O podríamos hacer algo el fin de semana siguiente». Navidad, el día sagrado de Nochebuena, reducido a una cita reprogramable. Juan se puso de pie, sus rodillas protestando tras décadas de estar de pie en la panadería. «Entiendo», dijo con una calma que escondía la tormenta en su pecho.
Caminó hacia la puerta pasando por las fotos familiares en las paredes donde su rostro se volvía más pequeño y lejano en cada marco. Alcanzó el pomo de la puerta frío y sólido bajo su palma. Luis dijo sin volverse: «Dile a los padres de Ana que les deseo una feliz Navidad». El aire de diciembre lo golpeó como una bofetada cuando salió. Se sentó en su camioneta, el motor apagado, mirando las luces navideñas que brillaban en casas donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicios. Su teléfono vibró, probablemente Luis queriendo suavizar las cosas con promesas vacías. No respondió. En cambio, giró la llave y condujo hacia la oscuridad, dejando atrás el resplandor cálido de la casa que había comprado, pero donde nunca pertenecería. En ese momento, algo cambió en Juan. El hombre que creía que la familia lo era todo, que daría su último peso por la sonrisa de su hijo, murió en esa camioneta. En su lugar nació alguien nuevo, un hombre que no aceptaría más desprecios, que reclamaría su dignidad. Llamó al banco desde el estacionamiento de una iglesia donde las campanas tocaban villancicos. «Quiero cancelar una transferencia automática», dijo con la voz más firme de lo que había sido en años. Para Año Nuevo los pagos de la hipoteca de Luis estaban cancelados, pero eso era solo el comienzo. Lo que Juan hizo después cambiaría todo. Sigue leyendo para descubrir cómo un panadero sencillo enfrentó la arrogancia de su familia y encontró su verdadera fuerza. El frío de diciembre se coló por las rendijas de la vieja camioneta de Juan Morales mientras conducía de regreso a su casa con el corazón latiendo como tambores de guerra. Las luces navideñas parpadeaban en las calles de Guadalajara, reflejándose en las ventanas de casas donde las familias se preparaban para Nochebuena, compartiendo ponche navideño y risas alrededor de mesas llenas de tamales y bacalao. Pero para Juan esas luces eran un recordatorio cruel de lo que había perdido un lugar en la mesa de su propio hijo Luis. Sentado en el asiento del conductor con el motor apagado, dejó que el peso de las palabras de Luis se asentara como polvo en un mueble olvidado. «No eres bienvenido en nuestra casa para Navidad». Cada sílaba era un clavo en el ataúd de la vida que Juan había construido para su familia. Durante años había sacrificado todo por Luis: sus ahorros, su salud, sus sueños de un retiro tranquilo junto a Sofía, su esposa, quien había partido hacía 8 años, llevándose consigo la calidez que alguna vez llenó su hogar. Juan cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo envolvieran como el aroma de los conchas recién horneadas en su panadería La Esperanza. Recordó los días en que Luis era pequeño, corriendo por la cocina mientras Sofía molía maíz para los tamales de la Nochebuena. «Papá, este es el mejor tamal del mundo», decía Luis con la boca llena, sus ojos brillando como las luces del árbol. Juan había jurado entonces que haría cualquier cosa por esa sonrisa, incluso si significaba trabajar turnos dobles en la panadería, renunciar a sus propios deseos o tomar una segunda hipoteca para darle a Luis la vida que él nunca tuvo. Pero ahora esa promesa parecía una cadena. Miró su teléfono, que vibraba con un mensaje de Luis. Probablemente una disculpa vacía, un intento de suavizar el golpe con palabras que no significaban nada. No lo abrió. En cambio, giró la llave y dejó que el rugido del motor ahogara el dolor que crecía en su pecho. Mientras conducía por las calles conocidas de su barrio, cada esquina le traía recuerdos del hombre que solía ser, el que creía que la familia lo era todo, el que entregaría su último peso para ver a su hijo feliz. En la calle Hidalgo, donde refinanció su casa para cubrir el enganche de la de Luis, el oficial de préstamos lo había mirado con lástima. «Señor Morales, ¿está seguro de esto? Es mucho riesgo por la inversión de alguien más». Juan había sonreído entonces diciendo: «No es la inversión de alguien más, es el futuro de mi hijo». Qué ingenuo había sido. En la calle Juárez, el banco donde sacó una segunda hipoteca cuando Luis perdió su trabajo 2 años atrás. «Solo temporal, papá», había dicho Luis, mientras Ana, su esposa, estaba detrás con una bolsa de diseñador colgada al hombro, asintiendo con falsa simpatía. Juan había creído en ellos, en su promesa de recuperación, mientras los números en su cabeza giraban como una máquina tragamonedas rota. 500 pesos cada mes, durante 5 años, 150,000 pesos en total.
más dinero del que él y Sofía habían ahorrado para su retiro desaparecido en la fantasía de una casa en Zapopan, con cortinas de seda y pisos de madera que Ana exigía para mantener las apariencias. Estacionó en la entrada de su casa el concreto agrietado reflejando años de descuido porque cada peso extra se desvanecía en el estilo de vida de Luis y Ana. La luz del porche parpadeaba otro arreglo pospuesto. Dentro la casa estaba silenciosa sin la risa de Sofía, sin el bullicio de las reuniones familiares que alguna vez llenaron esas paredes con vida. La ausencia de su esposa era como un eco que nunca se apagaba, y ahora la traición de Luis la hacía aún más insoportable. Se sentó en la mesa de la cocina, las manos temblando, mientras buscaba sus llaves. El teléfono sonó de nuevo y el nombre de Ana apareció en la pantalla, probablemente queriendo explicar por qué un panadero como él no era digno de la mesa refinada de sus padres. Juan contestó en el cuarto timbre dejándola esperar lo suficiente para que dudara si respondería. «Juan, me enteré del pequeño malentendido con Luis», dijo Ana con esa dulzura falsa que usaba cuando pedía favores como cubrir la factura de luz o los impuestos de la casa. «No hay malentendido», respondió Juan apoyándose en la encimera aún con el abrigo puesto. «Fuiste clara, no soy bienvenido en tu Navidad». Ana suspiró como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. «Mira, sé que suena duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son muy tradicionales, esperan cierto ambiente para Nochebuena. Quieren conversaciones sobre arte, literatura, cosas elegantes». Juan sintió el calor subirle al pecho, pero mantuvo la voz firme. «¿Cierto ambiente? Uno donde mis tamales son demasiado vulgares, donde las historias de un panadero no encajan con tus padres educados». Escuchó el crujir de bolsas de compras al fondo, probablemente Ana gastando dinero que debería haber ido a la hipoteca. «No seas dramático, Juan», dijo ella, «no es personal. Mis padres están acostumbrados a un nivel diferente. Mi padre fue banquero. Mi madre habla 3 idiomas. Pasan los veranos en Valle de Bravo. ¿Qué podrías aportar tú a su mesa?» Historias de amasar pan. Las palabras dolieron más que un golpe físico. Durante 5 años, Juan había tragado los desprecios de Ana y sus padres Carlos y Catalina García por el bien de Luis. Había fingido no notar cómo lo miraban como si fuera un empleado, cómo Ana comía sus tamales cada domingo cuando el dinero escaseaba solo para ahora llamarlos vulgares. «¿Te refieres a los tamales que decías que te recordaban a tu abuela?», replicó Juan con la voz afilada. «Eso fue diferente», dijo Ana, su dulzura desvaneciéndose. «Entonces lo agradecíamos, pero ahora con mis padres aquí necesitamos algo más refinado». Juan apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Refinado», repitió. «Como la casa que pagué, los muebles que compré. El mezclador de 3,000 pesos que usaste 2 veces». Ana hizo una pausa y el silencio fue más elocuente que sus palabras. «Juan, no hagas esto más complicado. Esto no es sobre raza o clase, es sobre compatibilidad». La palabra fue como un cuchillo. «Compatibilidad», dijo Juan con una risa amarga. «Tu madre Sofía tenía más clase en su dedo meñique que toda tu familia junta. Ella sabía lo que era respeto, algo que ustedes nunca entenderán». Colgó antes de que Ana pudiera responder, dejando el teléfono en la encimera con una calma que lo sorprendió. La cocina parecía más pequeña pero más limpia, como si un peso invisible se hubiera levantado. Caminó hacia su escritorio, sacó la carpeta que había evitado durante meses, estados de cuenta bancarios, documentos de la hipoteca, 5 años de transferencias automáticas que lo habían dejado seco mientras Luis y Ana vivían como reyes. Los números eran implacables: 2,500 pesos cada mes, 30,000 al año, 150,000 en total, sin contar el enganche de la casa, las renovaciones, los caprichos de Ana. Era hora de detener la hemorragia. Marcó el número del banco, su voz firme como nunca. «Quiero cancelar una transferencia automática», dijo. La empleada, una voz joven y profesional, pidió su número de cuenta. «Veo la transferencia, señor Morales», dijo. 2,500 pesos mensuales a una cuenta de Banorte desde hace 5 años. ¿Desea cancelarla de inmediato?» Juan miró su cocina, los electrodomésticos anticuados, las paredes que necesitaban pintura.
las ventanas que dejaban entrar el frío porque cada peso había ido a la casa de Luis. De inmediato confirmó. «Listo», dijo la empleada. «Algo más en lo que pueda ayudarlo». No respondió Juan, sorprendido por lo bien que se sentía la palabra. Colgó y se sentó en el silencio de su casa. Afuera las luces navideñas brillaban en ventanas donde las familias se reunían sin condiciones. Por primera vez en 5 años el presupuesto del próximo mes estaría equilibrado. Pero el dolor no se desvanecía. La traición de Luis era más que un rechazo, era la negación de todo lo que Juan había construido. Recordó las palabras de Sofía en su lecho de muerte. «Cuida de Luis, pero no dejes que te rompan el corazón». Había fallado en lo segundo. Mientras el frío de diciembre se asentaba sobre la ciudad, Juan supo que no podía seguir siendo el hombre que sacrificaba todo por quienes no lo valoraban. Era hora de actuar, de reclamar su dignidad. Lo que vendría después no solo sería una lección para Luis y Ana, sino una declaración al mundo. Juan Morales no era un felpudo. Sigue leyendo para descubrir cómo planeó su revancha. El silencio de la casa de Juan Morales era ensordecedor, roto solo por el zumbido del refrigerador viejo y el eco lejano de las campanas de la iglesia que anunciaban la cercanía de Nochebuena. Sentado en su cocina con la carpeta de estados bancarios abierta como una herida fresca, Juan dejó que los números contaran su historia de sacrificio tipo $2,500 al mes. 5 años, 150,000 pesos en total, sin contar el enganche de la casa de Luis, las renovaciones, los caprichos de Ana. Cada recibo era una prueba de su amor por su hijo, pero también de su propia ingenuidad. Había creído que la familia lo era todo, que un padre debía darlo todo, incluso a costa de sí mismo. Pero las palabras de Luis: «No eres bienvenido en nuestra casa». Para Navidad resonaban como un eco cruel, recordándole que su sacrificio no había sido valorado, sino explotado. Cerró la carpeta y se sirvió un café, el aroma fuerte recordándole los amaneceres en su panadería La Esperanza, donde el calor del horno y las risas de los clientes lo hacían sentir vivo. Ahora, en la soledad de su hogar, con paredes que necesitaban pintura y ventanas que dejaban entrar el frío, sintió algo nuevo, no solo dolor, sino una chispa de determinación. No sería más el hombre que dejaba que su familia lo pisoteara. Sofía, desde algún lugar en el cielo, parecía susurrarle: «Cuida de ti, Juan. No dejes que te rompan el corazón». Había fallado en eso durante demasiado tiempo, pero no más. La mañana siguiente, mientras el sol de diciembre pintaba las calles de Guadalajara con un brillo dorado, Juan caminó hacia su panadería. El aire olía a ponche navideño y a leña quemada, señales de que la ciudad se preparaba para las posadas. En La Esperanza, sus empleados María y Pedro lo recibieron con sonrisas cálidas. «Don Juan, ya tenemos listas las conchas para la tarde», dijo María mostrando una bandeja de panes dorados. Juan sonrió, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras amasaba la masa para los tamales de la Nochebuena, pensó en Luis, en Ana, en los padres de ella, Carlos y Catalina García, cuya arrogancia había convertido su generosidad en un derecho. Recordó las palabras de Ana: «Mis padres esperan un ambiente refinado». Refinado. ¿Qué tenía de refinado despreciar al hombre que pagaba sus lujos? En un descanso, Juan sacó su teléfono y abrió las redes sociales. No era un experto en tecnología, pero sabía buscar. El perfil de Carlos García en LinkedIn era un monumento a la vanidad: exgerente de Banorte, miembro del club de golf local, tesorero de la Asociación de Líderes Empresariales del Noroeste. Cada logro estaba cuidadosamente curado para proyectar poder y prestigio. Pero Juan sabía la verdad: ese prestigio estaba construido sobre los hombros de otros, incluidos los suyos. El Instagram de Catalina era un desfile de fotos de almuerzos benéficos, catas de vino en Puerto Vallarta y vacaciones en Cancún con etiquetas como «Ey vida bendita». Cada publicación era una puñalada porque Juan reconocía los muebles, las cortinas, incluso la piscina. En esas fotos todo pagado con su dinero. Pero fue el Facebook de Ana lo que lo hizo hervir de rabia. Publicaciones recientes mostraban nuestra hermosa casa con fotos de la cocina que él había financiado, registros en restaurantes caros durante meses en que él cubrió sus facturas de luz y agua. Una publicación de la semana pasada decía: «Emocionada por la cena de Nochebuena con la familia. No puedo esperar para mostrar nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades, nuestra casa».
El narcisismo era impresionante, pero también revelador. Habían cometido un error fatal: documentar su hipocresía en línea, dejando un rastro que Juan podía usar. Mientras molía maíz en la panadería, su mente cambió al modo estratégico que había usado para construir la esperanza desde cero. No era solo un panadero, era un hombre que había levantado un negocio en un barrio humilde, que había empleado a docenas de personas, que había pagado más impuestos que los sueldos anuales de Carlos en sus mejores años. Si querían jugar sucio, él les mostraría cómo se juega al ajedrez. Esa noche en su casa, Juan abrió su computadora portátil que solía usar solo para llevar las cuentas de la panadería. Las pestañas del navegador se llenaron con los perfiles de sus adversarios Carlos, Catalina, Ana. Cada publicación, cada conexión era una pieza en el tablero. Encontró algo aún más valioso: una conexión reciente de Luis en LinkedIn con Patricia López, la editora de estilo de vida del periódico local, que escribió el artículo difamatorio sobre él. Panadero local abandona a pareja mayor en el aeropuerto durante tormenta navideña, decía el titular, pintándolo como un hombre cruel e inestable. La verdad era que el día estaba soleado con 11 grados, y Carlos y Catalina no eran ancianos indefensos, sino los arquitectos de su exclusión de la cena de Navidad. Juan investigó más. Una búsqueda rápida en directorios de negocios locales reveló 3 conexiones mutuas entre Carlos y el editor de Patricia. El artículo no fue casualidad, fue una emboscada cuidadosamente planeada. Carlos había usado sus contactos bancarios para atacar la reputación de Juan, sabiendo que en una ciudad como Guadalajara el prestigio lo era todo. Juan sintió un respeto a regañadientes por su adversario. No eran solo bebés de fondo fiduciario, eran calculadores, pero él también lo era. Abrió un nuevo documento en su computadora y comenzó a escribir no una respuesta al artículo, sino algo mucho más poderoso: una cronología de su apoyo financiero. 5 años de estados de cuenta cada uno, mostrando la transferencia de 2.500 pesos el día 15 de cada mes. El enganche de la casa, 45,000 pesos de su préstamo hipotecario. La remodelación de la cocina con encimeras de granito que Ana consideró esenciales, 20,000 pesos de su tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de hipoteca sumando 150,000 pesos. En total, más de 200,000 pesos más de lo que Juan había gastado en sí mismo en una década. Mientras escribía los recuerdos, lo asaltaron. El primer año dejó de comprarse ropa nueva para cubrir los pagos. El segundo comenzó a comprar en tiendas de descuento. El tercer año comía sándwiches de crema de cacahuate para llegar a fin de mes. El cuarto renunció a arreglar la luz del porche. Este año el quinto había vendido el anillo de compromiso de Sofía para pagar una factura de Ana. Cada sacrificio era una puñalada, pero también una chispa que alimentaba su resolución. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, probablemente Ana intentando un nuevo ángulo. Lo ignoró. En cambio, organizó los documentos en una carpeta gruesa: estados de cuenta, recibos, capturas de pantalla de las redes sociales de Ana mostrando compras que él había financiado. Descargó el artículo del periódico y anotó en los márgenes mentira junto a las citas de Carlos sobre el clima peligroso. Falso al lado de la afirmación sobre su comportamiento errático. Sin contexto, donde omitían 5 años de apoyo financiero. Miró su calendario de pared. El 24 de diciembre estaba marcado en rojo no por Nochebuena, sino porque sería el Día de la Justicia. Según el evento de Facebook de Ana, planeaban una cena para 12 personas familia. Amigos, vecinos, el tipo de personas que leían el periódico local y formaban opiniones basadas en lo que veían. Eran las personas perfectas para conocer la verdad. Cerró su computadora y caminó a la sala donde una foto de Sofía descansaba en un pequeño ofrenda familiar rodeada de velas y flores de cempasúchil. «Lo siento, mi amor», susurró. «Dejé que me rompieran el corazón. Pero no más». Sacó su cámara, la que usaba para documentar pedidos de la panadería, y la preparó para algo completamente diferente. Mañana era Nochebuena. Mañana Carlos, Catalina y Ana aprenderían qué pasa cuando declaras la guerra a alguien que sabe pelear. Mientras el cielo de diciembre se oscurecía, Juan sintió algo que no había sentido en años: anticipación. No era solo venganza,
Era respeto el que le debían, el que se había ganado con cada peso, con cada día de trabajo en la panadería, con cada sacrificio por su hijo. Preparó una taza de café, el aroma mezclándose con el frío de la noche, y se sentó a planear. Los García habían subestimado a un panadero de Guadalajara, y eso, pensó Juan con una sonrisa, sería su mayor error. Sigue leyendo para ver cómo Juan transforma su dolor en un plan maestro que sacudirá a toda una familia. La noche de Nochebuena envolvió a Guadalajara en un manto de estrellas y luces navideñas, mientras el aroma de tamales y ponche navideño flotaba en el aire. En las casas del barrio, las familias se reunían alrededor de mesas llenas de risas y comida, celebrando la unión y el amor. Pero para Juan Morales, el frío de diciembre no estaba solo en las calles. Vivía en su corazón endurecido por la traición de su hijo Luis y la arrogancia de la familia de su nuera Ana. Con su mejor traje azul marino, el que había usado en el funeral de Sofía, Juan conducía su vieja camioneta hacia el fraccionamiento exclusivo de Zapopan, donde la casa de Luis brillaba como un faro de opulencia. En el asiento del copiloto descansaba un maletín negro cargado con 12 paquetes de documentos, estados de cuenta bancarios, recibos, capturas de pantalla. Cada uno una prueba irrefutable de los 200,000 pesos que había invertido en esa casa durante 5 años. Era su arma, y esta noche la usaría. La calle estaba llena de autos de lujo, los invitados de Ana y Luis, todos vecinos y amigos que valoraban el estatus y las apariencias, el público perfecto para la verdad que Juan estaba a punto de revelar. Aparcó a una cuadra de distancia, ajustó su corbata y respiró hondo como un torero antes de entrar al ruedo. El reloj marcaba las 6:45 de la tarde, el momento ideal. Los invitados ya estaban sentados, pero aún no habían terminado el plato principal. La puerta principal de la casa estaba sin llave, una muestra de la confianza arrogante de Ana en la seguridad de su vecindario. Juan entró en silencio, el calor de la casa contrastando con el frío exterior. El murmullo de risas y charlas venía del comedor, donde las luces de la lámpara de araña que él había apagado arrojaban destellos dorados sobre la mesa. «Querida, en nuestra familia siempre hacemos bacalao para Nochebuena», decía una voz, probablemente Catalina, la madre de Ana, seguida de risas educadas. Juan avanzó el maletín firme en su mano y entró en el comedor. 12 rostros se volvieron hacia él, congelados en una mezcla de sorpresa y desconcierto. Ana dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el suelo con un estruendo que silenció la sala. Luis palideció, su tenedor suspendido a medio camino. Carlos y Catalina García, sentados a la cabecera, parecían haber visto un espectro. «Buenas noches a todos», dijo Juan con una calma que ocultaba la tormenta en su interior. «Espero no interrumpir su celebración navideña». Colocó el maletín en la mesa auxiliar junto a una bandeja de romeritos que nadie había tocado. Ana recuperó la voz temblorosa pero desafiante. «Juan, esto es inaceptable. Tienes que irte ahora mismo». Su vestido rojo brillaba bajo la luz, pero su rostro estaba tenso, como si supiera que algo estaba a punto de desmoronarse. Juan sonrió, una sonrisa afilada que hizo que Luis bajara la mirada. «Creo que sus invitados merecen saber quién pagó esta cena, esta casa y el estilo de vida que presumen», dijo, abriendo el maletín con un clic que resonó como un disparo. Sacó el primer paquete de documentos y comenzó a repartirlos, uno por cada invitado, como si fueran regalos de Navidad. «Aquí está la verdad», dijo, entregando el primer paquete a una mujer de cabello plateado que llevaba un collar de perlas. 5 años de apoyo financiero, 150,000 pesos en pagos de hipoteca, 45,000 pesos para el enganche de esta casa, 20,000 para la cocina que Ana necesitaba, más los muebles, las cortinas, esa lámpara de araña. Los invitados, atónitos, comenzaron a hojear los documentos, sus murmullos creciendo, mientras los números contaban una historia que no podían ignorar. «¿Qué es esto?», preguntó un hombre con traje gris, sosteniendo un estado de cuenta que mostraba las transferencias mensuales de 2,500 pesos. «Es la prueba de que esta casa, esta mesa, esta cena existen». «Porque yo lo hice posible», respondió Juan, entregando otro paquete a una mujer joven que miraba a Ana con incredulidad. Ana intentó interrumpir su voz aguda. Juan se ofreció a ayudar. «Nunca le pedimos nada.
Pero sus palabras se ahogaron cuando una mujer mayor con perlas levantó la vista de los documentos. «Ana, ¿por qué no nos dijiste que tu suegro estaba pagando todo esto?» Su tono era una mezcla de sorpresa y censura. Juan no había terminado. Sacó una copia del artículo del periódico local el que lo acusaba de abandonar a Carlos y Catalina en el aeropuerto durante una tormenta navideña que nunca existió. Hablemos de lo que sí pidieron, dijo señalando a Carlos. El señor García usó sus contactos bancarios para publicar esto, pintándome como un hombre inestable que dejó a sus suegros varados en condiciones peligrosas. Sostuvo el artículo en alto dejando que todos vieran el titular. Era un día soleado, 11 grados, y no eran suegros indefensos, eran los padres de Ana quienes me excluyeron de esta cena porque mis tamales y mis historias de panadero no eran lo suficientemente refinadas para ellos. La sala se llenó de un silencio pesado, roto solo por el crujir de los papeles mientras los invitados leían. Carlos intentó defenderse, su voz temblorosa. «Esto es una exageración. Juan tiene problemas personales», pero un hombre mayor con un bigote canoso lo interrumpió. «¿Problemas personales? ¿O problemas contigo, Carlos, por dejar que tu hija y tu esposa trataran a este hombre como un sirviente mientras financiaba su vida?» La pregunta fue como un martillo, y los ojos de los invitados se volvieron hacia Carlos, Ana y Catalina con una mezcla de desprecio y asombro. Juan sacó un último documento, capturas de pantalla de las redes sociales de Ana, mostrando su hermosa casa, sus vacaciones, su mezclador de 3,000 pesos, todo pagado por él. «Aquí está Ana presumiendo su casa», dijo entregando las capturas a un hombre joven que parecía incómodo. «Y aquí está Catalina en Puerto Vallarta con el dinero que yo gasté mientras comía sándwiches de crema de cacahuate para llegar a fin de mes». Catalina intentó hablar, su voz quebrada. «Nunca quisimos». Pero las palabras se desvanecieron bajo las miradas de los invitados que ahora hojeaban los documentos con indignación creciente. Una mujer exclamó: «Es inconcebible. ¿Cómo permitieron que este hombre los mantuviera mientras lo trataban así?» Ana rompió en llanto, sus manos temblando mientras intentaba recoger los fragmentos de su copa rota. Luis, inmóvil, miraba el suelo, incapaz de enfrentar a su padre. Carlos se puso de pie, su rostro rojo de furia. «Esto es un ultraje. No tienes derecho a venir aquí y humillarnos». Pero Juan lo miró con calma, como un hombre que ya no tenía nada que perder. «No, Carlos. Ustedes no tienen derecho a humillarme a mí». Cerró su maletín con un chasquido, ajustó su corbata y dio un paso hacia la puerta. «Disfruten su cena», dijo, su voz firme como el acero. «Es la última que pagaré». Mientras salía, el comedor estalló en murmullos y acusaciones. Una mujer gritó: «Ana, explícate». Otra voz más baja murmuró: «¡Qué vergüenza, Carlos!». Juan no se quedó para escuchar el resto. El aire frío de la noche lo recibió como un abrazo, y mientras caminaba hacia su camioneta, escuchó el caos que dejaba atrás, el sonido de una fachada colapsando, de la verdad rompiendo las mentiras que los García habían tejido. Subió al vehículo, puso una estación de villancicos en la radio y sonrió. Por primera vez en años sintió el peso del mundo levantarse de sus hombros. La justicia no era solo venganza, era la libertad de saber que no necesitaba la aprobación de quienes no lo valoraban. Sigue leyendo para descubrir cómo Juan encuentra la paz y redefine su vida tras este enfrentamiento épico. El eco de la confrontación en la cena de Nochebuena resonaba aún en la mente de Juan Morales mientras conducía por las calles de Guadalajara, las luces navideñas desvaneciéndose en el retrovisor como recuerdos de una vida que ya no le pertenecía. La radio tocaba un villancico suave, pero para Juan la música más dulce era el silencio de su corazón liberado del peso de las expectativas de otros. Había roto las cadenas de la ingratitud, y aunque el dolor de la traición de Luis seguía allí como una cicatriz en carne viva, también había encontrado algo nuevo: dignidad. Los días posteriores a la cena fueron un torbellino de silencio y rumores. Los vecinos de Zapopan, testigos de la revelación de Juan, comenzaron a susurrar sobre la hipocresía de los García. La fachada de elegancia de Carlos y Catalina se derrumbó como un castillo de naipes, y Ana, antes la anfitriona perfecta, se volvió el centro de miradas de desaprobación en el mercado local.
Juan, mientras tanto, regresó a su rutina en La Esperanza, su panadería, donde el aroma de conchas y tamales lo acogía cada mañana como un viejo amigo. Por primera vez en años, el dinero que ganaba no se desvanecía en la cuenta bancaria de Luis. Pintó las paredes de su casa un blanco cálido que reflejaba la luz del sol de enero. Cambió la lámpara del porche que había estado rota durante meses. Compró un sillón nuevo, no lujoso, pero cómodo, donde podía sentarse a leer el periódico sin la ansiedad de facturas pendientes. Cada pequeño cambio era una victoria, una afirmación de que su vida le pertenecía de nuevo. 3 meses después, la realidad alcanzó a Luis y Ana. Una carta del banco llegó a su casa con un sello rojo que anunciaba lo inevitable: 3 meses de pagos hipotecarios atrasados, 7,500 pesos en mora y una advertencia de ejecución hipotecaria si no regularizaban en 14 días. Ana llamó a Juan esa misma noche, su voz temblorosa desprovista de la dulzura falsa que solía usar. «Juan, por favor, necesitamos hablar», dijo con un tono que mezclaba desesperación y vergüenza. «No sé cómo llegamos a esto. La casa... no podemos pagarla sin tu ayuda». Juan, sentado en su nuevo sillón con una taza de café en la mano, escuchó en silencio. «¿No pueden pagarla?», repitió con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. «Entonces, ¿por qué no venden la lámpara de araña, o el mezclador de Ana, o tal vez las joyas que compraste con mi dinero?» Ana sollozó al otro lado de la línea. «No es justo, Juan. Nunca quisimos hacerte daño». Pero sus palabras sonaban huecas como el eco de un tambor roto. «No es justo», dijo Juan, «que yo sacrificara todo mientras ustedes me trataban como un extraño en mi propia familia». Colgó dejando que el silencio hablara por él. Una semana después, Luis apareció en la puerta de Juan, ojeroso y desaliñado, con el peso del mundo en sus hombros. Era una tarde de marzo, con el aire lleno del aroma de las jacarandas que florecían en las calles de Guadalajara. Juan lo dejó entrar, notando cómo Luis miraba la casa renovada, las paredes frescas, el sillón nuevo, una pequeña ofrenda con la foto de Sofía rodeada de velas y flores de cempasúchil, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. «Bonito lugar», dijo Luis con una voz que intentaba ser casual, pero temblaba de arrepentimiento. «Es lo que pasa cuando gastas en ti mismo en lugar de en quienes no lo valoran», respondió Juan, señalando una silla para que se sentara. Luis se desplomó, sus manos apretadas en el regazo. «Papá, lo siento por todo», dijo con los ojos fijos en el suelo. «La cena de Navidad. El artículo en el periódico, la forma en que te tratamos. No sé cómo llegamos a esto». Juan lo miró buscando en su rostro al niño que corría por la cocina pidiendo tamales, pero solo vio a un hombre atrapado por sus propias elecciones. «La casa está en ejecución hipotecaria», continuó Luis con la voz quebrada. «No podemos pagar sin...» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Sin mi dinero», completó Juan con una calma que cortaba como un cuchillo. «Mientras permitías que la familia de Ana me tratara como basura». Luisa sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo sé, papá. Perdí todo. Te perdí a ti». Juan sintió una punzada en el pecho, pero no era el dolor de antes. Era algo más suave, más triste, pero también liberador. «No me perdiste», Luis dijo, inclinándose hacia adelante. «Me regalaste». «Hay una diferencia». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Te perdono porque eres mi hijo. Pero si quieres una relación conmigo, la construirás desde cero con respeto. No más pagos, no más favores. Vende la casa, encuentra un trabajo, sé hombre». Luis asintió, secándose los ojos. «Lo intentaré, papá. Quiero hacer las cosas bien». Juan lo acompañó a la puerta, su mano en el hombro de su hijo, por un momento, un gesto que decía más que las palabras. Cuando Luis se fue, el sol se ponía pintando el cielo de tonos naranjas y violetas como una promesa de días mejores. La Pascua llegó poco después y Juan la pasó con tía Carmen y su familia. La casa de Carmen estaba llena de vida, niños corriendo, música de mariachi, sonando en el patio, el aroma de mole y tamales flotando en el aire. Por primera vez en años, Juan se sintió en casa, rodeado de personas que lo valoraban no por lo que podía dar, sino por quién era. Los hijos de Carmen le mostraron dibujos de la panadería con un Juan sonriente sosteniendo una bandeja de conchas. «Tío Juan, eres el mejor panadero».
gritó el pequeño Miguel, y Juan rió un sonido que no había escuchado salir de su propia garganta en mucho tiempo. En los meses siguientes, Juan comenzó a reconstruir su vida. Volvió a tocar la guitarra, un pasatiempo que había abandonado cuando Luis se casó con Ana. Se unió a un grupo de voluntarios en el barrio horneando panes para el festival de Día de los Muertos, donde la comunidad se reunía para honrar a sus seres queridos. En su ofrenda colocó una foto nueva de Sofía junto a una concha recién horneada, su favorita. «Esto es por ti, mi amor», susurró encendiendo una vela. «Y por mí». Una noche, sentado en el porche trasero con un vaso de tequila, Juan contempló la primavera que florecía en Guadalajara. Los árboles de jacaranda estaban en plena floración, sus pétalos cayendo como una lluvia púrpura sobre las calles. A los 63 años, con Sofía ausente pero siempre presente en su corazón, Juan entendió por fin lo que significaba familia. No eran los que exigían sacrificios sin fin, sino los que te amaban por quien eras. Había pasado 5 años siendo el felpudo de los García, pero ahora era libre. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen Sena el domingo. «Los niños quieren que hagas tus tamales famosos». Sonrió y respondió: «No me lo perderé». Mientras el tequila calentaba su garganta, Juan miró las estrellas sintiendo una paz que no había conocido en años. La justicia no era solo exponer a los García, era vivir una vida donde su valor no dependiera de la aprobación de otros. Había aprendido a poner límites, a decir no, a elegir a quienes merecían su amor. Lección: la bondad no debe ser explotada. Establece límites y valora tu dignidad. La justicia no es solo venganza, es vivir libre de la ingratitud rodeado de quienes te quieren de verdad.